¿Ok? Entonces, bueno, ahora quiero que sepas que también el dinero habla. ¿Ok? El dinero habla. El dinero te dice cosas. Por ejemplo, necesariamente una persona que te pide prestado cada cierto tiempo y que no te paga, que por cierto todavía hay gente que me debe plata, así que si tienes gente que también colócame ahí, si también has pasado por eso, y no necesariamente porque no tenían trabajo o porque lo tienen, es por sus creencias, eso no te hace mal persona o no te hace buena persona, sino más allá de eso es el nivel de sistema de creencias, es lo que quedaste ahí erradicado en ti, lo que tiene esa programación de tu subconsciente. Es lo que te permite pedir prestado todo el tiempo, porque mal acostumbraste a tu mente a que simplemente dijera, no, es que para mí es más fácil pedir prestado que ganar dinero por mi propio esfuerzo. Uf, ¿tú sabes lo que eso significa? Quizás ni cuenta te has dado, quizás conoces gente así, que como te digo, no es que sea mala persona, es que se mal acostumbraron a eso. Igual, cuando vas a una entrevista de trabajo, que normalmente uno va emocionado con muchos miedos, me pasaba hace tiempo atrás cuando iba a entrevistas y todo eso, y uno va con muchísimos miedos, pero a la misma vez emocionado, pero con un cúmulo de emociones y te vas súper bien vestido, con la mejor pinta que tienes, y pues dicen, no, nosotros te llamamos. El discurso típico que dicen todos, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué no te contratan en el momento, más allá de que haya gente en espera, más allá de tantas cosas? Es porque no vieron esa personalidad definida en ti. Es porque no te vieron esa convicción en ti. Es porque dijeron, no, es que no hay seguridad en lo que me transmite. Es que nada más la ropa es lo que le da seguridad. Nada más sus bienes materiales es lo que le da seguridad. ¿Por qué crees que la gente envidia tanto? Justamente por eso. Porque esa seguridad se le dan esos bienes materiales. Porque es más fácil envidiar que progresar. Y eso también es un temor a la pobreza, que en este caso es a la pobreza mental. Ahora, Ori, ¿cómo podemos obtener esa riqueza en nuestras vidas? Porque ya sabemos los síntomas del temor a la pobreza, que es el primer temor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el resto? O sea, ¿cómo le damos la vuelta a ese marcador? Primero, saber que tienes que tener un deseo ardiente. Primero, saber que realmente no es solamente desear, no es solamente pensar, no es solamente imaginar, meditar y todo lo demás, es también tener un plan definido, es ponerle fecha a las cosas, porque cuando le pones fecha a los objetivos, pues las cosas se convierten en objetivos. Y ahí automáticamente empiezas a trabajar en la mente y decir, yo en tal fecha voy a lograrlo. Es como cuando uno se va del país, cuando a mí me salió todo el tema para yo salir del país con mi esposo, ¿verdad? Para venirnos acá a Costa Rica. Nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a lograr, solo sabíamos que lo íbamos a lograr, pero sí le pusimos una fecha. Y al ponerle esta fecha le creas urgencia a la mente, le creas urgencia al cerebro. Y empiezas y consigues la maleta y consigues esto y vendes aquello y lo otro. Lo mismo pasa para cuando vas a emprender, para cuando vas a invertir en algo. Tú dices, oye, quiero hacer este curso, pero todavía no tengo la plata. Quizás tienes cosas en tu casa que no has vendido, que no utilices y que la puedes vender y que te están ahí estorbando y que pueden servirle para otras personas. Entonces te abres la mente a las grandes posibilidades, a la riqueza, y ahí empiezas a obtener objetivos definidos. Le pones fecha y le pones cómo lo vas a alcanzar. Ok, ¿qué tengo que hacer? Vender esto, tengo que invertir en esto, tengo que hacer lo otro, tengo que invertir en mí, por supuesto. Todas las cosas que se te vayan viniendo a la mente, anótalas. Porque recuerda que el cerebro produce 60.000 pensamientos al día y no todos se van a quedar en la memoria. O sea, eso está corriendo ahorita de manera automática. Ahora, el segundo temor, el temor a la crítica. Ese temor con el que yo pasé toda mi vida cuando era una persona indecisa, tímida, insegura, con complejos, bueno, y para usted de contar. Una persona que hace 3 años no estaría ahorita dándote un live, una persona que hace 3 años no estaría capacitándola a ustedes para que me vean dentro de pocas horas en YouTube, una persona que hace 3 años no le hablaría en público así de manera fluida,
una persona que hace 3 años no sería capaz de capacitar a las personas, valga la redundancia, porque no se sentía capaz de sí misma, porque ni ella misma se daba su propia seguridad. Una persona que hace 3 años pensaba que solamente iba a ser ingeniera civil y ya, lo iba a ejercer y ya, y después todo se quedaba ahí, que empezaba a trabajar de por vida en una oficina y todo lo demás. Una persona que no pensaba romper estos paradigmas de realmente dar cursos, dar webinars, dar asesorías personalizadas, etcétera, etcétera. Miren, esta mañana yo estaba escuchando a un coach, justamente acá en Instagram, que me lo recomendaron, le puse a seguir, por cierto, después de que vi ese video, porque una de las cosas que yo tengo y se los recomiendo a ustedes también es, cuando te recomienden algo, no sigas a la persona porque los demás te digan, sino porque realmente haga un clic contigo en tu vida y que te permita dar ese valor agregado a ti. Y vi ese video y ese video me ayudó tanto que yo dije, cierto, tiene toda la razón. El coach decía que las personas no nacemos con talentos, nacemos con gustos. Es decir, a ti te pueden gustar ciertas cosas, pero al final eso se va a convertir en un talento. Por lo menos como les decía, hablar a la cámara, hablar en público así de manera fluida, hace 3 años ni yo sabía que tenía ese gusto en mi vida. Fue el proceso de la vida y de tantas cosas que me pasaron que me fueron llevando hacia esto. Entonces quizás tienes unos gustos ahí de que cocinas excelente, pero no lo estás viendo como un talento, sino como un hobby, como para cocinarle a tu familia. Quizás tienes también talentos como bailar, como cantar, como hacer deportes, como tantas cosas en que eres bueno, pero que al final se pueden convertir en un talento que te puede dar dinero porque puedes ayudar a los demás. Entonces, esas son cosas que también te van a permitir tener esa riqueza dentro de ti despierta, no dormida, ¿verdad? No como esos volcanes dormidos que andan por ahí. Dicen, ah, no, sí, ese volcán tiene yo no sé cuántos años ahí, pero está dormido, nunca ha hecho erupción. Quiero que hagas erupción en tu vida, pero no por los volcanes cancelados, sino por simplemente por despertar ese verdadero propósito, por despertar esos verdaderos dones y talentos, por cambiar esos gustos a talentos reales, ¿ok? Entonces, todo el tema de ese temor a la crítica, uno se siente en esos síntomas, ¿verdad? Esos síntomas te los puedo decir yo porque, bueno, porque los viví en carne propia, porque te sientes una persona tímida, porque quieres hablar en público y tú dices, no, mejor no digo nada, es que mi voz no es importante. Porque no te sientes sereno, porque te sientes nervioso, porque las manos te sudan, porque no sientes que lo que vas a decir, que lo que vas a expresar va a ayudar a la gente, va a ser importante, porque quieres encajar y te da miedo sobresalir. Porque no tienes obviamente esa personalidad definida que tú dices, esta persona me encanta cuando habla porque tiene seguridad, porque nos hace reír, por tantas cosas. Y tienes ese complejo de inferioridad, te sientes así como cabizbajo, te sientes como incómodo en ese círculo social porque ese miedo a la crítica te aterroriza. Te aterroriza que te vayas a equivocar en decir algo y al final tú dices, ay Dios mío, ¿será? ¿Qué lo digo? No, 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 otro día, otro día. No, y hay palabras, por lo menos en mi caso, yo tengo frenillos, ¿ok? La R no la pronuncio del todo bien y a mí me hacían un bullying cuando yo era niña, imagínense. Y esa era una de las cosas que yo evitaba decir palabras con R, por ejemplo, carro y esas cosas, porque la gente obviamente me decía cosas, pues, pero era porque yo no tenía una personalidad definida, era porque me importaba muchísimo el que dirán, demasiado. Y sobre todo me importaba más la crítica que lo que yo pudiera aportar a la sociedad. Vean una cosa, uno de estos síntomas a la crítica es la gente que es fanfarrón, que es así, que les encanta tirársela de que ellos son la última Coca-Cola del desierto, la última tapa del frasco, diría una amiga. Entonces, son personas que al final tienen miedo a las críticas porque quieren sobresalir, pero más allá de sobresalir es como para quedar bien con los demás, pero no consigo mismos. ¿Entienden eso? O sea, comprenden todo eso, lo que puede significar. Y obviamente no tienen ambiciones, porque como están en ese círculo de popularidad, de querer encajar, y tal persona se compró unos lentes, pero son unos lentes X ahí, y él dice, no, no, mejor yo me compro esto, no, no, no me voy a comprar
unos que sean más caros porque van a decir que ahora yo tengo plata, que no sé qué, que ya yo no encajo con ellos. Entonces, y pasa al revés también, ¿verdad? Cuando son caros y se compran unos baratos. Entonces, eso es inferioridad. Mira, a mí una vez me pasó en la universidad, me acuerdo que estaba de moda el BlackBerry, imagínense, vamos a caer la cédula aquí. Entonces, ese BlackBerry que estaba tan de moda, yo tenía ni me acuerdo, era como un Nokia de esos chiquiticos. Y era que todo el salón, nada más, un muchacho y yo, que digamos que teníamos recursos económicos parecidos, clase media limitada, y yo me sentía así, tal cual, con inferioridad, porque no me sentía que encajaba. Yo decía, Dios mío, o esta gente es millonaria, o esta gente tiene demasiado plata, yo soy demasiado pobre. Era lo que yo pensaba en mi mente. Y no sé, nunca se lo dije eso a nadie, eso ahorita lo estoy diciendo públicamente. Quizás tú también has pasado por eso, que te sientes inferior a las personas por sus cosas materiales, pero no te das cuenta que tu verdadera esencia es lo que vale mucho más que millones de cosas allá afuera. Es rico tener dinero, sí, es demasiado rico, te resuelve muchos problemas, porque es un gran recurso, pero también tienes que darte cuenta que tu esencia también vale bastante. Entonces no puedes tampoco estar peleado con la plata. No significa que ser rico sea malo, que tener plata te daña el corazón, no. Significa que si estás peleado con el dinero, nunca vas a tener dinero en tu vida. Por eso es que vives con pensamientos de pobreza, con pensamientos de inferioridad, con pensamiento de las críticas y te pasas criticando a la gente que hace más. Porque al final de cuentas, eres tú mismo que no te aceptas a ti. Y por eso rechazas todas las grandes oportunidades que llegan a tu vida. Ojo con eso. Ok, el tercero es el temor a la enfermedad. Son las personas que dicen, ay no, es que mis abuelos tenían cáncer, es que mis abuelos tenían diabetes, es que mis abuelos tenían hipertensión, es que por eso yo voy a sufrir de eso. Entonces todo lo atraen y se la pasan tomando pastillas y se la pasan hablando de muertes y se la pasan hablando de enfermedades, de cosas malas, de accidentes, o sea, horrible. Hablar con ellos, bueno, pues pesimismo en persona, negatividad en persona, toxicidad en persona. Cuidado con eso. Mire que en algún momento de mi vida yo era enferma, no con el tema de las enfermedades, sino con temas a nivel político, social y todo eso, porque me la pasaba enferma, metida en Twitter y veía y veía, y, no, y todo eso era temas de política. Y bueno, cuando me llegan esas notificaciones de Facebook, ustedes saben que cuando llegan las notificaciones de Facebook de recuerdos, cosas por recordar de hace tanto tiempo, y yo digo, Dios mío, o sea, de verdad yo era tan enferma en eso, eran puras cosas políticas y no políticas y sociales y económicas. O sea, una cosa es que te informe, otra cosa es que te envenenes la mente, que te envenenes el corazón y te vuelvas irritable y vivas con ese tipo de enfermedad. Porque te cuento que existen enfermedades hipocondríacas. O sea, ¿sabías que el 75%, no lo digo yo, es una estadística real, y cuidado si ahorita no está más alto, 75% de los pacientes sufren de enfermedades hipocondríacas? Hola Emily, ¿cómo estás? Hipocondríacas, o sea, son enfermedades imaginarias, son enfermedades que ellos mismos se crean, enfermedades que nada más existen en su cabeza y por eso se la pasan tomando, me duele la cabeza, me voy a tomar esto, me duele el brazo, me voy a tomar esto, me duele, ay no, es que seguramente es que tengo algo en los huesos, que seguramente es que tengo algo en la sangre, que seguramente es que lo heredé de mi familiar tal. Entonces imagínate, el 75% de las personas tienen ese tipo de enfermedades. Espero que no estés ahí, porque es bastante peligroso estar ahí. Ya te dije que el temor a la pobreza es el más peligroso de los seis, de estos seis temores, de estos seis fantasmas que tenemos nosotros los seres humanos ahí rondándonos siempre. Pero el de la enfermedad también es importante, que tengas una alerta en tu vida. Entonces, para hacer un resumen, temor a la pobreza es el primero, que en ese fue donde me enfoqué muchísimo más. Temor a la crítica, temor a la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Haces autosugestión. Autosugestión, recuerden que, como les decía en el libro de Piense y hágase rico, es hacer las cosas como que si ya estuviesen hechas. O sea, como que si ya la tuvieses en tus manos. Actuar de manera como si ya la tuvieses en tus manos. Por ejemplo, tú dices, ok, yo voy a preparar un curso, voy a capacitar, quiero capacitar a 100 personas. Entonces tú empiezas a darle valor a la gente, empiezas a crear publicidad orgánica o no orgánica a nivel de redes sociales, empiezas a crear muchísimas cosas
y empiezas a actuar como si ya estuviese hecho. Entonces, cuando empiezas a hacerlo, ya el universo, ya Dios empieza a actuar a tu favor, que siempre actúa a tu favor, pero obviamente no trabaja con gente perezosa. Pero la autosugestión negativa es el tema de las enfermedades, como te decía. Saber como que si ya estuviese enfermo siempre. Entonces, por eso hay gente que vive con dolor de cabeza, vive con esa nube gris ahí en su cabeza, vive con negatividad y tú dices, a esa persona, no, es que no quiero ni siquiera hablar con esa persona porque es demasiado negativa, se la pasa enferma, se la pasa inventando enfermedades, todo el tiempo se siente mal, es que no provoca ni salir. Entonces, cuidado con eso. Empiezan a solapar, ¿ok? Todo lo que es verdad con sus propias mentiras porque solo se las creen, porque ellos mismos se creen esas propias enfermedades. Se las creen y se las crean también. El cuarto, el cuarto temor, porque veo que ya me pasó media hora por aquí, el tiempo se me fue rápido otra vez. Pero bueno, es importante que lo sepan. El cuarto es el temor a la pérdida del amor. Debería ser principalmente tu amor propio, pero en este caso vamos a hablar del tema de relaciones de pareja. Cuando personas se están divorciando, cuando personas se están separando, cuando personas se tienen que dar un tiempo, cuando se están distanciando, etc. Entonces la persona tiende a caer en frustración, tiende a caer en depresión, incluso hasta quitarse la vida, porque su amor se lo dio al otro, se lo dio a la otra persona, sea hombre o sea mujer. Entonces, tienden a ser personas, como yo digo, cáscaras vacías. O sea, todo su espíritu, todo lo tiene el otro. La persona se va y todo se fue con la otra persona. Porque nunca se sintieron capaces y merecedores de que otra persona, más allá de su pareja, podía darle amor. Eso quiere decir que el amor propio dejó de existir en ellos hace muchísimo tiempo. Porque se vuelven codependientes, porque se viven con demasiados apegos. Con demasiados apegos. Entonces se vuelven personas celópatas, ok, empiezan a ver cosas donde no hay. Por eso mismo, porque piensan que si no está contigo esa persona, entonces está haciendo algo malo. Empiezan a descubrir imperfecciones que ya estaban, pero que ellos por todo ese tema que va rondando en su cabeza, entonces no les permiten avanzar en armonía, avanzar en un equilibrio lo más posible con su pareja. Se toman las cosas en juego, es decir, no tienen un compromiso consigo mismo, ni mucho menos con su pareja. Entonces se vuelven controladores, se vuelven nerviosos, no sé si se escucha la bulla de afuera, pero bueno, estamos en vivo, todo puede pasar. Por ahí Emily me avisa si se oye la bulla, porfa. Bueno, están haciendo como unas reparaciones allá afuera y bueno, ustedes saben como ese live, ese Reels, perdón, que habla que es súper viral, que dice que estaban vendiendo, que pasa el camión, diciendo que estaba vendiendo plátano maduro, no sé qué, un poco de cosas y uno haciendo la historia. Bueno, así me pasa siempre y sé que a mucha gente en vivo le pasa siempre. Pero bueno, ahorita como no tengo los audífonos, entonces sí se debe haber escuchado la bulla. El hecho, lo que te quiero decir es que tengas amor propio y ese amor propio no se da con que yo te lo diga con una palabra, con que lo veas solamente con un live mío, eso se da trabajándolo en ti, o sea, sabiendo de que si hubo separaciones con tus padres de niño, como por ejemplo me pasaba a mí, que yo era muy insegura porque no tenía amor propio, porque mi seguridad la daba era la figura paterna y no la tuve durante mucho tiempo, entonces ese amor propio no estaba. Tienes que ver, irte hacia atrás, irte a las raíces, como siempre les digo, que es lo que nos permite saber si cortamos esa cadena generacional o si la seguimos manteniendo y vivimos todos infelices por siempre, porque eso de felices por siempre, bueno, nada más las comiquitas de Disney, ¿verdad? Que por cierto, eso también fue un daño que le hicieron a la sociedad, porque uno creía de niña que todo era bonito, que todo era un cuento de hadas, y cuando nos dicen que hay peleas en los matrimonios, que hay discusiones, no significa que esté mal, como diría uno de mis mentores a nivel de pareja, es que están en proceso de evolución. Es que realmente se están dando cuenta que como son espejos entre sí, se están proyectando cosas del uno al otro que saben que tienen que mejorar. Lo importante es que no se echen la culpa el uno al otro, que no se anden señalando, sino que se hagan autorresponsables. Porque cuando nos hacemos autorresponsables, tanto la mujer como el hombre, nos damos cuenta que para eso somos un verdadero equipo, porque eso siempre va a existir. Esas parejas que son felices siempre, o sea, no pasa. ¿Ok? El temor a la vejez viene siendo, creo que ya iba por el quinto, sí, iba por el quinto, el temor a la vejez. Entonces, las personas cuando llegan a viejo
tienen miedo, para viejo, para que no suene feo, ¿verdad? Anciano, pero hay gente que le gusta que le digan así, le digo con cariño, a viejito, para que no suene feo. Entonces, ese tema del temor a la vejez, la gente piensa que va a ser un estorbo, que ya no va a ser independiente, que tienen que hacerle todo, que piensa que se van a enfermar, que no van a tener la plata si se enferman, que si el cementerio, que si la muerte, que si no. Entonces todo es un drama. Pero no porque los viejitos sean dramáticos, ni cuando nosotros llegamos a viejos seamos dramáticos. Es que, como les decía ahora, es el nivel de creencia que podemos tener. Quizás eso lo vivieron sus padres, sus abuelos, y nunca cortaron esa cadena y la repitieron de generación en generación. Por eso es que ese temor a la vejez se relaciona con el temor a la pobreza y se relaciona con el temor a la enfermedad, ¿ok? No se sienten capaces ni siquiera de hacer nuevas cosas. Dicen, ay, no, es que ya yo estoy vieja, hija, ya yo estoy viejo, hija, no, eso era antes. Aproveche usted que usted está joven. No, porque es que se cierran, pero hay que ayudarlos, ¿ok? Porque recuerden que ellos son de otra época también y es un proceso, ¿ok? Hay que tenerles paciencia. Y por último, el temor a la muerte, que es uno de los más grandes que puede existir a nivel mundial, que de hecho les cuento como anécdota personal, cuando yo hice el curso de oratoria hace, creo que fue hace 2, 3 años, Fátima, ¿verdad? Que fue mi profesora, que es una gran amiga, pero en ese momento fue mi profesora de oratoria, ella me decía, Auri, ¿sabías qué? Más que el temor a hablar en público incluso es más grande que el temor a la muerte y el temor a las alturas. O sea, yo no sabía eso. Por eso es que tanta gente le tiene miedo a la cámara, que de hecho ese temor de hablar en público debería estar acá entre los 6 temores. Pero bueno, estos 6 temores, yo un fragmento que saqué uno de los capítulos del libro de Napoleon Hill, de Piense y hágase rico, ¿ok? Por si no han leído el libro, se los súper recomiendo. Yo lo leí por segunda vez y dije, tengo que decir esto a la gente para que esté informado. Entonces, bueno, el temor a la muerte, normalmente la gente le tiene miedo a la muerte porque no sabe que hay más allá, no saben que somos energía, no saben lo que puede haber después, quizás también a nivel de religiones se ponen muy enfocados con eso, entonces le meten miedo a la gente y la gente tiene pánico de morirse, etcétera, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, a mí me daría miedo morirme, pero sin haber logrado todas las cosas que quiero lograr. Ya después de haberlo logrado, bueno, ya otro tema. Y obviamente morir de manera fea, pues de manera bruta, etcétera. Bueno, canceló y transmutó todo eso. Pues lo que les quiero decir el día de hoy es que simplemente tomen en cuenta estos 6 temores, compartan esta información porque mucha gente no sabe realmente qué son ni cómo abordarlos, ni siquiera saben los síntomas, porque al final de cuentas, como les decía al principio con el tema del temor a la pobreza, habían síntomas ahí que yo decía, pero yo todavía tengo esto, entonces tengo cosas que mejorar de mi subconsciente que todavía están ahí, pero que yo no sabía que estaban. Y trabajar esa riqueza interna todos los días, de programar tu mente con declaraciones, con afirmaciones y sobre todo escuchando a personas que te inspiren, personas que te hablen en positivo, personas que realmente que estén alineados con tu propósito, porque por lo menos tú vas a emprender y te dice, mira, que quiero emprender tal cosa, y dice, ay, no, pero bájate esa nube, mejor búscate un trabajo en serio, mejor búscate algo que te pague 15 y último. Entonces no están alineados con lo que tú quieres alcanzar y si no tienes la mentalidad correcta, te bajan de esa nube literalmente. O sea, te borran la energía y te hacen que te pierdas en el camino. Tienes que tomar en cuenta que tu paz mental no tiene precio. ¿Ok? Esa paz mental se logra con meditación, hablando con Dios, orando y todo eso. Y por supuesto, estar en el ambiente correcto. Porque si no estás en el ambiente correcto, si estás en un ambiente de chisme, de envidia, de hipocresía, créeme que es como si estuvieses metido en un nido de víboras que quieres salir, pero estás ahí aterrado y no lo puedes hacer. Entonces, gracias, de verdad que sí. Quiero despedirme con esta frase que justamente la tomé del libro y es, la vida es un tablero de ajedrez, pero el contrincante es el tiempo. Que el tiempo no se te vaya así de las manos. Quiero que el tiempo lo tomes en cuenta como lo más valioso que tienes en tu vida. Porque el tiempo no perdona, señores. No perdona para nada. 27 de abril, 12 del mediodía, 3 días para que se acabe el cuarto mes del año. Es simplemente cuestionarnos y mirar atrás y decir, bueno, no estoy donde quiero, pero tampoco estoy en donde estaba. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos hemos atrevido? ¿Qué tanto
nos hemos sudado, y no solamente la gota gorda ahorita que está haciendo calor aquí, sino esfuerzo desde nosotros hacia los demás, desde nosotros para los demás, no para los demás y luego nosotros. Recuerden que somos nuestro proyecto más importante. Y justamente si tienes todavía dudas con el tema de la mentalidad, cómo aprender a desarrollarla, muchísimo mejor, les quiero invitar el día de hoy a las 6 p.m. Centroamérica a mi tercera masterclass que estaré dando con Yusmeli García, donde estaremos hablando de las 3 mentalidades y tu relación con la abundancia y cómo realmente saber, después de que aprendas a descubrirla, después que aprendas a descifrarla, cuál de todos esos emprendimientos que quieres alcanzar, porque sé que todos queremos, o la mayor parte de las personas quieren ser emprendedores, cuál es el que mejor te funciona a ti, según tus actitudes, según tu verdadero propósito, según tu verdadera identidad. Así que gracias por haberse dado la oportunidad, gracias a las personas que me van a ver dentro de poco por acá por YouTube también. Y bueno, bendiciones para ustedes. Feliz miércoles y los espero en esa masterclass. Puedes dar link a mi biografía y buscar ahí masterclass gratis o a mis historias. Si todavía no se ha quitado la historia de las 24 horas, tienes allí el link directo de WhatsApp. Así que nos vemos este viernes. Sí, voy a estar con ustedes en Mujeres que Impactan porque bueno, tuvimos un viaje de sorpresa la semana pasada y no pudimos darlo, pero tengo una invitada de Venezuela que superó el bullying y nos va a contar cómo superó el bullying antes cuando estaba más pequeña y ahora a lo que se dedica y a la mujer que se está convirtiendo hoy en día. Así que nos vemos pronto. Gracias por dejarse recibir y bendiciones por ustedes. Chao. Y gracias a ustedes por acá por YouTube. Gracias por darse la oportunidad. Compartan esta información a todas las personas. Recuerden suscribirse a mi canal y por supuesto recuerden que están esos 6 temores que muchísimas veces los tenemos todos, a veces tenemos uno que otro, a veces solo tenemos uno, pero saber qué tan peligroso puede ser aprender a dosificarlo para realmente sentirnos mejor. Así que nos vemos pronto. Chao.